uso de una angiografía coronaria dentro de los primeros 30 días posterior a la aleatorización. Y esos pacientes, una vez que se estudiaban, iban a tratamiento con revascularización percutánea o podían ir a cirugía de revascularización, dependiendo de lo que sea clínicamente apropiado. El tipo de tratamiento que recibían los pacientes que iban a la estrategia invasiva se dejó al criterio del equipo tratante. En el grupo de estrategia conservadora, la angiografía coronaria se reserva para aquellos pacientes en los cuales presentan algún evento agudo, un síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca, paro cardíaco reanimiado o angina refractaria al tratamiento médico. Estos son los criterios que utilizaron para diagnosticar isquemia miocárdica, los métodos diagnósticos. El SPECT, que se diagnosticaba isquemia miocárdica con un compromiso mayor al 10% del miocardio, mediante ecocardiograma de estrés, que en el estudio tenga comprometidos 3 o más segmentos de los 16 que presenten hipoquinesia o aquinesia, mediante resonancia cardíaca, que también demuestren alteración de la perfusión mayor o igual al 12% del miocardio, que tenga isquemia, o también que tengan 3 o más segmentos con motilidad alterada. Y también se utilizó una prueba de esfuerzo que no tenía imágenes, que a través de diferentes criterios del electrocardiograma hacían el diagnóstico de isquemia miocárdica. Para un poquito ahora, también a ver, Cari, me gustaría un poco tu opinión sobre sabemos que los pacientes, estos no son tan fáciles de mandar a hacer cualquier prueba de isquemia, o sea, los pacientes en diálisis, los pacientes con deterioro severo de la función renal están en general gravemente enfermos, y fundamentalmente en los medios públicos, donde este tipo de pacientes no reúnen a veces con todos los criterios de alimentación y todas las cuestiones socioculturales. ¿Cuál sería, Karina, para vos, ya que está hablando de este tema, la recomendación o qué tipo de pruebas preferís hacer en este tipo de pacientes para detectar isquemia? No te escucho, no sé si estás... Está silenciada, Cari. Cari. Sí, ahí está. Dale. No sé, acá usaron resonancia también para evaluar el estrés, pero supongo que solamente hicieron un estudio limitado de estrés sin gadoliño, porque es una contraindicación usar gadoliño con un clínico menor a 30. Por lo tanto, considero que han hecho solamente un estudio funcional con imágenes dinámicas y aplicado en el apremio. Por eso no usaría nunca como método de estrés de primera línea en un paciente renal crónico grave una resonancia. Con el SPECT no tengo mucha experiencia, a mí no es un método que a mí me guste, sobre todo porque hay irradiación y a mí personalmente no me gusta mucho, solamente lo dejo para casos en los cuales tengo contraindicación de hacer otro método. El ecoestrés sería un buen método en estos pacientes porque llamativamente suelen tener muy buenas ventanas acústicas, más que la población general, entonces es un buen método. Y la prueba ergométrica la dejaría como último, porque en general estos pacientes tienen hipertrofia miocárdica, tienen electrocardiogramas bastante alterados en reposo, por lo cual acá pide que tiene que tener más de... dice cuántos criterios debía tener esta prueba ergométrica para poder ser válida. En la prueba excluye a los pacientes que tengan alteración en el electro. Claro, en general bloqueo de rama. Claro, en general suelen ser pacientes con electrocardiogramas de base muy patológicos, porque suelen tener hipertrofias marcadas. Entonces no sería un método adecuado. Yo me inclino como primera instancia en un ecoestrés y en segunda instancia en una cámara gamma si no tuviese ventana acústica el paciente. Eso sería mi recomendación. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, un poco saber eso. O sea, uno dice, ¿cuál es mi primera opción? También depende, como decimos siempre, la disponibilidad de métodos, el manejo en cada servicio o sector de más confianza con uno o con otro. Pero bueno,
para plantear en nuestro medio, por lo menos en el hospital, el ecoestrés sería probablemente la elección en este tipo de pacientes. Por ejemplo, si tuviese un electrocardiograma interpretable, es decir, sin alteraciones de la repolarización, es un buen método, porque de hecho uno en el ecoestrés también utiliza el electrocardiograma en la prueba de esfuerzo, es decir, y nos da mucha información. Es muy raro que nos vaya a dar una alteración de la contractilidad alguien que no haya hecho algún trastorno en la repolarización en el electro. También como experiencia de hacer ecoestrés, es muy infrecuente que uno vea solamente un trastorno segmentario y un electro que no se haya movido absolutamente nada. Entonces, si yo no dispongo del ecoestrés, la ergometría en un paciente con un electrocardiograma interpretable es un buen método en manos expertas también, bárbaro. como todo método. Seguro, perfecto. Dale, a ver, vamos siguiendo y seguimos con comentarios. Bueno, es un estudio prospectivo, abierto, es aleatorizado y es multicéntrico, se realizó en 30 países diferentes. Se realiza desde el 29 de abril del 2014 al 31 de enero del 2018. Los criterios de inclusión eran aquellos pacientes que tenían isquemia al menos moderada en un test de esfuerzo farmacológico y que presentaran enfermedad renal terminal, que estén realizando diálisis o que tengan un filtrado glomerular menor a 30 mililitros minutos por superficie corporal. Los criterios de exclusión eran una FEI menor al 35%, insuficiencia cardíaca en clase funcional 3-4, nivel de angina inaceptable a pesar del tratamiento médico óptimo, síndrome coronario agudo en los últimos 2 meses, o que hayan recibido una angioplastia percutánea o cirugía de revascularización en los últimos 12 meses. Bien, ahí la pregunta, por eso yo te decía hoy quisiera hincapié en eso. Cuando uno analiza los criterios, dice, o se pregunta, ¿con qué frecuencia yo tengo este tipo de pacientes? Y eso también está bueno imaginar, o sea, si vos te tuvieras que responder a Araceli eso, ¿con qué frecuencia? Está bien que, como siempre digo, ustedes en la residencia, en el sanatorio y en la carrera, la mayoría tiene poco manejo de pacientes con angina crónica estable. Este es un paciente fundamentalmente más de consultorio. La angina crónica estable no es el que vemos, con el que ustedes tienen siempre mucho más manejo y experiencia. Por eso por ahí no me vas a poder contestar esto. O sea, ¿con qué frecuencia yo veo pacientes en mi práctica habitual que sean candidatos que reúnan todos estos criterios de inclusión y que no tengan ningún criterio de exclusión? ¿Tá? Para ver cuánto lo voy a aplicar al día a día o cuánto me va a servir, en cuántos pacientes me va a servir los resultados de este estudio. Aprovechando entonces, Elisa, que sí tenés consultorio, que ves pacientes con angina estable, ¿cuál sería un poco tu opinión sobre la cantidad de pacientes que uno ve de este tipo? Bueno, buenas noches a todos primero. Yo veo 2 cosas, yo hago cardiología general y hago la parte dentro de lo que hago trasplante cardíaco, hago la parte de pretrasplante renal, por lo cual veo todos los pacientes que se van a incluir a una lista de espera, o sea, esos pacientes están en diálisis o están lo que se llaman en evaluación para un trasplante preventivo, o sea que están con una función renal cerca a necesitar diálisis y bueno, se realiza la evaluación. Son pacientes, bueno, vamos a ver cómo, yo soy nueva en esto de los bibliográficos, pero no me quiero adelantar, pero son pacientes muy enfermos la mayoría, y más que todos los que están en diálisis, porque tienen múltiples factores de riesgo, la mayoría son grandes, mayores de 45 años, más cerca de los 60, nosotros evaluamos hasta gente de 70, 72 años, o sea que realmente hay que estudiar esto, o sea, independientemente que el paciente, muchos son diabéticos, muchos no caminan mucho, no están sometidos a una, realmente no te dicen, no tengo síntomas, pero porque no camino casi nada y no hago un esfuerzo importante. Entonces realmente esto, en ese contexto, o sea, en el paciente vamos dentro del 30 para abajo, en los que están en diálisis, hay que buscarle esto porque realmente, bueno, Araceli sabe, y los que están en
nuestro sanatorio, porque ellos lo ven, los que estuvieron rotando por hemodinamia y también los que han pasado por la coronaria, que varios pacientes que se estudiaron han requerido algún tipo de revascularización, porque realmente nos encontramos con situaciones, o sea, esto es bastante frecuente, y es más, yo se los busco porque en la mayoría encontramos algo. Por eso hay diferentes tipos de pacientes en consultorio. Nos podemos encontrar un paciente que venga por X situación, tanto sintomático o no, con menos de 30 de fracción de eyección. Yo trabajo junto con el nefrólogo uno de los nefrólogos del sanatorio y evaluamos en conjunto estos pacientes. Ese es un tipo de paciente. El otro paciente es el que tal vez está en diálisis, pero no, por X razón no va para trasplante. Y el otro paciente es el paciente que está en diálisis o en ese preventivo que podemos decir y que lo vamos a poner en lista. O sea, para un cardiólogo general, tal vez no es hiperfrecuente encontrarse con menos de 30 de fracción de eyección, pero en mi práctica diaria los veo todos los días. No, pero perdón, Eli, pero menos de 35 queda fuera. De función, digo, no de fracción de eyección. Perdón. De función renal. De función renal. Perfecto. Pero en estos casos, realmente creo que el cardiólogo, independientemente que uno trabaje o no en este grupo, como en mi caso, hay que buscarle el tipo de cardiopatía, si es que tiene isquémica o no. Porque a veces el paciente vos lo interrogás y te dice, es más, la mayoría me dice, no tengo ANGOR. Están, en algunos, si tienen actividad física, están en clase funcional 1, o en su actividad diaria no tienen síntomas. Y a veces si tienen síntomas, tanto no es lo isquémico, sino porque a veces el renal, en diálisis, lo que se llama la famosa sobrecarga interdialítica, se hacen como una insuficiencia cardíaca, podríamos decir, que tal vez no tienen 35 o menos de fracción de eyección, pero tienen una cierta disfunción que realmente viene por ahí a veces el síntoma. Por lo cual mi opinión es, independientemente de la práctica que uno puede llegar a hacer, si estos pacientes cumplen con esta disminución de la función renal, asociado a algún factor de riesgo, llámese, la mayoría tiene dislipemia, obesidad, fuman algunos, tienen diabetes, muchísimos tienen diabetes, o sea, son todas las cuestiones que llevan a la nefropatía, ¿no es cierto? Hipertensión, o sea, y edad, bueno, alto porcentaje que nos encontremos. Y asociado a la diálisis o el tiempo en diálisis genera posibilidad de tener esta enfermedad. Perfecto. Bueno, ¿te parece? Vamos a ir avanzando, entonces ya tenemos definido el perfil del paciente. Creo que lo que vos dijiste es clave, ¿no? En el consultorio no es tan común de ver, y después vemos estos pacientes, pero también muchos con síndromes coronarios agudos, o sea, hay que encontrarlos, salvo que uno trabaje en un sector especial, donde en el hospital también hay más de 100 pacientes en diálisis, entonces hay mayor acceso a ese tipo de pacientes, pero no los van a ver en cualquier lugar, a eso voy, ¿no? O sea... Igual, Pedro, nosotros porque ahora estamos centralizando, como el equipo de trasplante nuestro somos bueno, hay nefrólogos, hay cardiólogos, hay clínicos, pero a veces les puede llegar, porque antes pasaba, que la evaluación cardiovascular del paciente que se iba a evaluar para trasplante o de este tipo lo hacía un cardiólogo general, o sea, podía pasar por cualquier cardiólogo de la institución. Entonces, de alguna manera, digo, es importante como conocer cuáles son las características que tienen estos pacientes, pues si les llega a tocar, realmente hace la diferencia la buena la evaluación y obviamente determinar cuál es la mejor situación. Seguro. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente. Bueno, a ver, Ara. Bien. Bueno, entonces fueron randomizados 777 pacientes, de los cuales 388 fueron a la rama invasiva y 389 a la rama conservadora. Se hizo un seguimiento medio de los pacientes de 2.1 año a 2.3 años, y bueno,
después, bueno, nombra que después más adelante está un poco más claro, aquellos pacientes que fueron a la rama invasiva, el 83% se realizó estudio por cinecoronariografía y el 49% terminó en revascularización. Dentro de los pacientes que fueron a la rama conservadora, el 30% terminó en cinecoronariografía y en revascularización el 18%, pero bueno, más adelante se explica cuál fue la causa de estos números en cada uno de los grupos. Una cosita antes. Sí. No, yo no lo leí el trabajo, de claro, por eso te pregunto, ¿los pacientes eran asintomáticos y la isquemia es un hallazgo en la evaluación funcional, o los pacientes eran sintomáticos y se le hacía el estudio funcional y se detectaba la isquemia? Y después me gustaría ver si lo tenés, el tema del tratamiento médico al cual estaban expuestos a ambos grupos, porque, qué sé yo, la experiencia por lo menos que hemos tenido nosotros en el hospital en pacientes en diálisis, que es lo que más vemos, es que nunca están bajo un tratamiento médico óptimo, o que toleran poco el tratamiento médico, que se les suele suspender cuando hacen las hipotensiones en diálisis. Entonces siempre los vemos como insuficientemente tratados. Por eso quería saber en esta población, por un lado, si tenían síntomas, y por otro lado, el tratamiento médico óptimo de ellos. No sé si lo tenés o si te acordás. Sí, adelante. Ahora va a estar en la... Claro, ahí te va a aparecer viene todo eso. Sí, no exactamente lo que mayormente estaban con tratamiento, y eran pacientes con enfermedad crónica estable, coronaria, que no tenían síntomas. Uh-huh. Eso por lo menos lo que yo entendí de leerlo, que no tenían síntomas, que era un hallazgo. Eso está cuando hablas de características de los pacientes, ahí vas a hacer un poquito más detalle. Sí, también. Bueno, el endpoint primario era un combinado de muerte o infarto agudo de miocardio no fatal. El endpoint secundario era combinado también de muerte, infarto agudo de miocardio, hospitalizaciones por angina inestable, paro cardíaco recuperado. Y después hacían 2 scores de calidad de vida en relación a la presentación de los pacientes, si los pacientes presentaban angina y en qué tipo de actividad presentaban angina. Y el endpoint de seguridad es diálisis o muerte o diálisis, es decir, el inicio de diálisis o muerte o el inicio de diálisis únicamente. El análisis estadístico, se estimó que el tamaño de la muestra final de 777 pacientes proporcionaría un poder estadístico de aproximadamente el 80% para detectar una incidencia del resultado primario de 22 a un 24% más bajo en el grupo de estrategia invasiva que en el grupo de estrategia conservadora. Acá están las características basales de los pacientes. La edad media era de 63 años, más o menos en los 2 grupos. Después la severidad de la isquemia, que está acá abajo, era moderada mayormente en un 61% y severa en el 36% y en el 39% en relación a la rama invasiva y la rama conservadora respectivamente. Los factores de riesgo de los pacientes, el 90% aproximadamente tenían hipertensión, diabetes también un número alto, un 58 y un 56% de los pacientes, fumadores un valor bajo, para mí, esto también le había preguntado a él y a ver qué le parecía a ella de ver pacientes, un 11% de los pacientes en la rama, en la estrategia invasiva eran fumadores y el 9.8% en la estrategia conservadora. Antecedentes de infarto, el 16 y el 18%, insuficiencia cardíaca también, todos esos valores me parece que son relativamente bajos. Antecedentes de infarto, de ACV el 9% y el 8% en los 2 grupos, y de enfermedad arterial periférica también bajito, el 6% en ambos grupos. Estudios de intervención previos, angioplastia en el 19 y en el 18%, y cirugía de revascularización también bajito, el 3% en ambos grupos. En la fracción de eyección, la mayoría de los pacientes era conservada de 58, un valor medio de 58%. Los pacientes que estaban en diálisis,
representaban también la mitad aproximadamente en ambos grupos, es decir, la mitad de los pacientes que habían ingresado al ensayo estaban en tratamiento con diálisis y mayormente el tipo de diálisis era hemodiálisis en un 80% en ambos grupos. Después, aquellos que no estaban en diálisis, el clearance, digamos, el filtrado glomerular promedio era de 23 mililitros, que, perdón que se me escapó, estaba por acá abajo. Acá. La media de clearance era, de aquellos que no estaban realizando diálisis, era de 23. Y acá abajo también nombra cómo se realizó el diagnóstico pero volvé al anterior, que ahí hay un dato de lo que hablábamos. Ahí está lo que habla también del score de frecuencia de angina, la mediana del score de frecuencia de angina. Si vos ves los que tenían angina mensualmente, angina diaria o semanal, ahí también tenés una idea de, o sea, no eran totalmente asintomáticos los pacientes. Es un estudio en angina crónica estable y o isquemia moderada severa, pero los pacientes claro, también. La media del score era de 78 y 79, que esa sería angina, que presentaban angina mensual. Sí, el score ese, la verdad que no sé si lo repasaste, no tengo ni idea de cuál es el score, el IQR. No sé si alguien la tiene clara. Yo lo tengo, ¿En base a qué? Pedro. Sí. No, en base a qué no, sé los valores, los rangos. Las preguntas que le realizaban no las tengo anotadas. Bien, bien. Pero o sea que había entre pacientes, la distribución, cuando da los últimos 3 renglones, ¿no? Angina semanal o diaria, un 12% en cada grupo, y mensual un 38%. O sea que los pacientes eran oligosintomáticos, pero había un 50% sintomáticos y un 50% asintomáticos. Pero claro, a lo que iba Cari, pacientes que tienen angina diaria o semanal, solo un 12%. O sea que no eran obviamente tan sintomáticos, pero no es que todo el grupo era asintomático. Tal cual. Dale, sigamos con la otra. Bueno, lo mismo, este score también servía para evaluar la presentación de angina frente al esfuerzo. A mayor clase 3, si bien estaban excluidos los pacientes más severos, eran los menos frecuentes. O sea, clase 3 en el score de la Sociedad Canadiense Cardiovascular, si tienen clase 3 es que presentan a pequeños esfuerzos, ya presentan angina. Clase 1 tienen que hacer esfuerzos intensos para presentar angina. Y en clase 2 es que deben hacer esfuerzos leves y presentan angina, y estos eran la mayoría de los pacientes, o la clase más frecuente. Después, la clase funcional, también clase 3 y clase 4 los pacientes estaban excluidos, por lo cual mayormente estaban en clase 1, clase 2, y la mayoría estaba en clase 2. Y después tanto en una de las asociaciones, tanto la canadiense como la de Nueva York, la mayoría de pacientes 1, 2, y dentro de ellos 2. 2. ¿Está? Exacto. Y el tipo de estudio que se realizó para hacer el diagnóstico de isquemia, el SPEC fue el más frecuente en un 60%, mediante ecocardiograma un 20% y un 18%, resonancia magnética cardíaca solamente una persona en el grupo de estrategia conservadora, y mediante ergometría sin imágenes el 19% y el 17%. Bien, eso también está bueno para ver un poco la realidad de los lugares donde ellos trabajaron, ¿no? O sea, claramente la medicina nuclear es lo más común, segundo el eco, y los otros, como dijimos, la resonancia a mí también me llama mucho la atención, pero bueno, lo pusieron como posibilidad, pero uno. Así que es muy, muy poco habitual usar esa técnica. Y lo que decía Karina, solamente un 20% promedio pudo ir a un test de estrés porque estaría en condiciones de hacerlo. Aislado, ¿no? Sin imagen. Bien, dale, ya vamos conociendo la población entonces.
Y acá también es un gráfico que compara en ambos grupos, ya sea los pacientes que entraron a la rama de estrategia invasiva o a la rama de estrategia conservadora, compara cuál era el tratamiento que recibían al inicio del ensayo clínico y cuál es el tratamiento que realizan al final del ensayo clínico. La barra, que es más clarita, la rosita, la barra rosita es el porcentaje de pacientes incluidos en todo el ensayo que realizaban ese tratamiento al iniciar el ensayo. Esto es, la primera columna es de cualquier estatina, después los que terminaron con estatinas de altas dosis, los que realizaban IECA o ARA, aquellos pacientes que tenían un valor de LDL menor a 70, los que tenían una presión arterial sistólica menor a 140, aquellos que recibían aspirina o algún antiagregante alternativo, aquellos pacientes que no eran tabaquistas, y acá compara el porcentaje de pacientes que realizaban tratamiento médico óptimo de alto nivel. Es decir, que cumplían con una presión arterial sistólica menor a 140, que el LDL era menor a 70, que no fumaban y que tenían control de los valores de glicemia. Y al inicio del ensayo era el 15% y al final era el 26,4% de todos los pacientes. Esto es lo que nombra en relación al tratamiento que venían realizando. Ahí está bueno porque también un poco responde lo que planteaba Karina, ¿no? No especifica exactamente hasta acá tratamiento, porque no dice porcentaje que hacían betabloqueantes, nitritos, pero cuando vos ves alto nivel de terapia médica óptima, se logra en un 15% nada más al iniciar, pacientes de protocolo, y se logra llevar a un cuarto de los mismos pacientes súper seleccionados y que están en un protocolo, donde lograr las adherencias y lograr los controles estrictos es mucho más fácil que en pacientes fuera de protocolo. O sea, seguimos confirmando un poco lo que nos planteábamos antes de conocer los resultados. Dale, a ver qué más. Bueno, acá también hay dos curvas que era lo que habíamos visto al inicio, en la cual grafica aquellos pacientes. El color rojo son los pacientes que entraron a la estrategia invasiva y color azul aquellos pacientes que estaban en la estrategia conservadora. Dentro del estudio de coronariografía, los pacientes que estaban en la rama invasiva, el 85% de esos pacientes terminaron en una angiografía coronaria. De los pacientes que entraron a la rama conservadora, el 22% fueron a una angiografía coronaria. Y de esos pacientes que se estudiaron, terminaron en revascularización el 50% de los que entraron en rama invasiva y el 12% de aquellos que se estudiaron con una angiografía en la rama conservadora. Ahora, también ahí esto Sí, no lo Pedro. entiendo, no sé si vos tenés claro. Si yo ya de entrada digo que la mitad van a ir a estrategia intervencionista, más tratamiento médico óptimo, ¿por qué a un 15% no se le hizo ni angiografía siquiera? ¿Me explico? Vos decís que los invasivos 85% fueron a coronariografía y solo se revascularizó, con la mayoría con angioplastia, muy pocos con cirugía, la mitad. O sea que a estrategia intervencionista fue la mitad de los pacientes que se seleccionaron a esa rama. Sí. Y de los otros, un 22% terminó haciéndose una coronariografía a pesar de que uno iba a plantear un tratamiento médico óptimo, indudablemente tuvieron anginas, se inestabilizaron, lo que fuera. Pero me enfoco más en los que fueron estrategia intervencionista. ¿Tenés claro o lo dice más adelante por qué un 15% no se hizo en geografía y por qué después solo se revascularizó el 50%? Sí, lo nombra. A No ver. fueron todos a angiografía porque algunos presentaron algún evento antes de estudiarse, viste que se tenían que estudiar dentro de los primeros 30 días de la aleatorización, y nombra que un 6% tuvieron o muerte o alguna enfermedad previa al estudio, y un 5% se negaron al tratamiento, al estudio. Eso de ese 15% que no entró que entró a la rama invasiva y no se estudió. Y después la segunda pregunta, ¿cuál era, Pedro?
¿Por qué además de lo que se estudiaron solamente se revascularizaron la mitad? El 50, sí. Porque podían presentar lesiones no revascularizables y porque la mayoría de ese 50% que no se angioplastió o que no se trató, la mayor causa fue que no presentaban enfermedad arterial coronaria. O sea que era isquemia, eran inocas, no tenían finalmente enfermedad coronaria, Exactamente. de vasos epicárdicos. Sí, que sea significativa para ser tratada. Bien, a ver, vamos. Bueno, los resultados, el endpoint primario, esta es la curva en la cual ambas ramas permanecen igualadas durante todo el tiempo que se analizaron, durante todos los años, y no hubo diferencias significativas en ambos grupos. Una P no significativa de 0,95. Está claro que las curvas son exactamente idénticas, o sea que en ese grupo de pacientes no brinda ningún beneficio sumarle al tratamiento médico óptimo una intervención. Evaluando el endpoint primario, que era muerte o infarto no fatal. Exacto, ahí volvemos a lo mismo. ¿Qué quiere uno lograr con intervención en pacientes con angina crónica estable? Que de por sí estos pacientes pueden ser un poco más de riesgo, pero esta discusión de angina crónica estable ya tiene 10 años como mínimo, y uno de los motivos por lo cual se discute tanto, que es una realidad muy diferente a la que tienen los americanos que nosotros, en Argentina por lo menos. Ellos, y esto lo tenemos de datos del Colegio Argentino de Cardiangiólogos Intervencionistas, cuando vos te fijás en datos de los americanos de porcentajes de pacientes que terminaron haciéndose intervenciones por síndromes coronarios crónicos, son muy altos, o sea, ellos tratan mucho de manera intervencionista los síndromes coronarios crónicos, mientras que en la Argentina, de los pacientes que se tratan, la mayoría son por síndromes coronarios agudos, o sea, la discusión fue siempre por qué son tan intervencionistas en pacientes de bajo riesgo, que son síndromes coronarios crónicos con buena respuesta al tratamiento médico. Creo que por ahí pasa la cosa. Esto es una discusión muy del escenario de los países muy desarrollados donde la intervención es muy accesible y por ahí probablemente se abuse de la intervención. Esa es la sensación que tengo desde que se presentó el COURIS, desde que se presentó el isquemia, el FAME, siempre la cosa pasa por ahí. ¿Es mejor intervenir? Bueno, el tema es que hay que definir a quién. Yo creo que lo que quieren demostrar es que si pones pacientes crónicos estables con buena respuesta al tratamiento médico, y no necesitas intervenir. Pero bueno, por lo menos lo que estás demostrando ahora que no va a disminuir eventos duros. Ahora lo otro es calidad de vida. Así que vamos a ver qué ves con eso. Estoy Sí, Cari. sorprendida, estoy sorprendida de este tema que dijiste que plantearon ahí. 50% se terminan revascularizando, entonces estamos comparando una población que está en tratamiento médico óptimo versus otra población que a la mitad solamente se le hizo una intervención. Y otra mitad, no sabemos bien cuántos eran no revascularizables y cuántos eran sin lesiones coronarias significativas. Ahí me parece que habría que ver un poco por qué esos pacientes tenían isquemia moderada en un método funcional. Estaban muy anémicos, o sea, ¿cuál es el mecanismo de la isquemia? ¿O era un falso positivo del SPECT? No sé, me llama la atención que en la mitad nomás hubo que hacer una intervención. Por eso estamos comparando una población contra otra población a la cual a la mitad solamente se le intervino. Y otra vez, no sé el tratamiento médico cuál era el que estaban haciendo los pacientes. Pero también eran pacientes que no estaban sintomáticos. Esa isquemia demostrada en estudios funcionales. Isquemia moderada severa con arterias coronarias sin lesiones geográficas significativas. Y no es lo más frecuente pensar, porque son poblaciones en las cuales la probabilidad pretest es alta de que tengan enfermedad coronaria. No es que es una población joven, mujer, otra población, una población que uno tendría que pensar que iba a ser más enferma.
o que se justificaba una intervención. Así que bueno, llama la atención. Sí. A ver, sigamos ahora. Yo, analizando, viendo a estos pacientes y hablando hoy un poco con Eli, pensábamos, si bien, digamos, estos pacientes se está evaluando la parte cardiovascular, también estos pacientes en el sanatorio son evaluados para pretrasplante renal. Entonces, ¿cómo sería el análisis, intervenir a estos pacientes o no, si estamos pensando en trasplantarlos? Si estudiar, digamos, estudiarlos y tratar a estos pacientes que quizás puedan tener lesiones importantes, por ejemplo, después nombra más adelante en la descendente anterior, no les trae un beneficio muy importante a la hora de atravesar un trasplante renal. Y eso tiene que hacer un randomizado para saber eso. Lamentablemente, si no, para eso se hacen este tipo de estudios, ¿no? O sea, si no es la sensación de que el reflejo óculo-estenótico dilatador, o sea, tengo lesión, lo trato, le va mejor. Bueno, en algunas cosas, cuando las poblaciones, la tasa de eventos esperada es baja, y no vas a tener que tener muchísimos pacientes para demostrar eso. Sí, yo creo que pasa por ahí. Dos cosas. Uno, me parece el análisis de Karina, creo que me parece muy interesante, o sea, que de alguna manera en qué pacientes están mostrando ellos dentro de lo que es la rama intervencionista, ya la mitad no cumple con ningún criterio importante, por lo menos de revascularización. O sea que de alguna manera hay diferentes, dentro de los grupos hay como, muestran como variables muy parecidas, pero ya tenemos diferentes escenarios. Puntualmente a lo que hablamos hoy con Araceli, que yo creo que hay que dividirlo, porque siempre hay que ver este estudio cómo lo aplicamos en vida real y en la vida de nuestros pacientes. Yo tengo el lema de que el pretrasplante es una de las etapas más importantes, por lo menos yéndonos al de diálisis que nos llega al consultorio. Es muy importante la evaluación, no solamente uno hace la intervención de ver coronarias cuando tiene factores de riesgo, puede estar sintomático, sino una de las cosas que nosotros hacemos también es la valoración del eje aorto-abdominal y femoral, porque hay muchos pacientes que tienen calcificaciones importantes por el desbalance fosfocálcico, o sea que también es una estrategia de valoración anatómica y de una cuestión quirúrgica. Y estos pacientes se los estudia, no a la mayoría, pero bueno, no sé si, de alguna manera con criterio los estudiamos. Por supuesto no vamos a estudiar a un chico de 16 años que no tiene ningún tipo de factor de riesgo, sino a las poblaciones que se considera que en un pretest puede llegar a tener estos síntomas, pero se los estudia. Independientemente después de lo que podemos llegar a encontrar, a veces uno abre un poco el panorama de qué es lo que va a hacer, pero intentamos optimizar todo lo que se puede al paciente, porque después en el post-trasplante no vamos a saber si realmente, pongámosle que nos planteamos esto, no es riesgo-beneficio, sino misma posibilidad de resultados, tratamiento médico y de revascularización, pero si tiene una DA 80% con isquemia, el paciente a lo mejor no tiene los síntomas significativos y se encuentra estable, pero después en el trasplante me hace un infarto que nos ha pasado en un par de pacientes, o sea, realmente el peritrasplante y la situación es condicionante para su post-trasplante, o sea, esto se analiza por cada paciente, pero el lema un poco del pretrasplante es optimicemos todo lo que se puede hacer para que no condicione lo menos posible el post, porque que necesite o que haga algún tipo de arritmia significativa, o que se infarte en el peritrasplante, o que necesite una cirugía de revascularización miocárdica posterior y tengamos que suspenderle algún inmunosupresor por cuestión de cicatrización o X cuestión, o sea, no es tan sencillo. Por eso yo creo que hay diferentes grados de pacientes en esto que utilizan para hacer esta valoración. No es lo mismo el que va a estar en un clearance de 23, como se planteaban algunos, y yo este paciente, el de diálisis tal vez es el más evaluado y que uno le pone la lupa por todos lados, no solo coronario, aorto, sino todo
lo vascular periférico, que acá les digo un porcentaje bajito, nosotros tenemos un porcentaje altísimo de enfermedad vascular periférica. Pero, ¿sabés qué pasa, Elisa? Estamos haciendo un análisis diferente a lo que es este estudio. O sea, eso sería cómo encaro la intervención de los pacientes que estoy evaluando pretrasplante. Ellos acá, para mí, lo que quieren evaluar es qué pasa con la angina crónica estable en pacientes con enfermedad renal severa. Entonces, fíjate que ellos no hacen demasiado hasta acá división de grupos de, bueno, a ver qué pasa con el que tiene. Obviamente lo van a hacer en los subgrupos, pero ya sabemos que después los subgrupos no sirven más allá de generar hipótesis. Entonces, ellos lo que están preguntándose es si el resultado del estudio isquemia se extrapola a los pacientes con enfermedad renal significativa. Porque la pregunta que yo te haría es, si vos en un paciente que está evaluando para trasplante renal, tiene síntomas clase funcional 1, vamos a poner un paciente y tiene una ergometría así todo negativa. Si tiene una lesión de 70% en la DEA, ¿uno debería tratarlo? Muchas veces los tratamos, pero sin evidencia. Porque tratarlo para que en el post-trasplante no me haga tal o cual complicación, probablemente eso necesitaría estudios randomizados que obviamente no creo que hagamos. ¿Está? Pero yo a veces creo que todos estos estudios uno lo tiene que extrapolar, por supuesto, al paciente que uno tiene en consultorio, o sea, hay que hacer un análisis bien personalizado y también el manejo que uno tiene. O sea, yo entiendo esto y que me parece, a mí también me llamó la atención estos resultados, pero de alguna manera uno tiene que decir, bueno, ¿qué me sirve de este estudio para mis pacientes y para lo que yo quiero buscar? Por supuesto que uno no tiene que ser colocador de estén obligado ni mandarlos a cirugías a todos. O sea, yo creo que uno tiene que dar el criterio médico y obviamente creo que nos avala en ciertos casos que uno a veces dice, bueno, continúo con tratamiento médico por tal cosa. Porque no se puede revascularizar, porque son lesiones muy calcificadas que a veces uno se encuentra con estos casos, porque el paciente está en clase funcional 1 y son lesiones tal vez, no sé, anatómicamente muy complejas, pero realmente en lo posible, por lo menos nuestro equipo, intentamos optimizar todo lo que se puede para evitar complicaciones tal vez que hasta este estudio pensamos que podía ser más frecuente que con el tratamiento médico. Y también porque a veces en el peritrasplante uno le suspende los antiagregantes. ¿Por qué? Porque sangran más, porque hacen alguna complicación, o sea, a veces hay más tendencia anémica, o sea, esto es un paciente muy complejo, pero bueno, yo creo que es la verdad que es un estudio interesante como para después ponerse a pensar tal vez si hay que modificar un poco la práctica diaria que uno hace. Volviendo a eso y seguimos para que no se demore, no te olvides el nombre del estudio, ¿no? El estudio se llama isquemia CKD, o sea que lo que ellos buscan son pacientes que tengan isquemia moderada severa. Entonces, arrancamos desde la isquemia y no desde la evaluación para el trasplante. Por eso insisto en que ahí el enfoque es diferente. Me parece adecuado en la evaluación hacer todas esas cuestiones que vos hacés, y en el hospital nos pasa exactamente lo mismo, nos piden un montón de estudios que muchas veces no tendrían indicación si no fueran en el contexto de la evaluación para el trasplante. Pero ahí creo que es cuando estamos en un subgrupo de pacientes, que ahora ella va a mostrar los subgrupos qué tendencia dan, pero simplemente son tendencias. Acá hacen hincapié en pacientes probablemente oligosintomáticos con isquemia significativa, con mala función renal. En esos pacientes, si yo lo intervengo, pareciera que no disminuyo eventos duros hasta acá. ¿Está? Infarto o muerte. Vamos a ver en los otros puntos. Dale, Ara, sigamos. Sí. No se nos hace tan tarde. Y bueno, y después también en el endpoint secundario tampoco hubo diferencias significativas en ambos grupos. Acá está hecha la división del endpoint secundario. De muerte no hubo diferencias en ambos grupos, de infarto agudo de miocardio tampoco hubo diferencias significativas en ambos grupos. En las internaciones por angina inestable y en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca no hubo diferencias en ambos grupos.
Después hace algunos análisis que los saqué del apéndice complementario, que evalúa, bueno, esto era uno de los endpoints en el cual analizaba aquellos pacientes que tenían inicio de diálisis posterior al estudio, en las cuales sí se ve una diferencia significativa al inicio del ensayo clínico en la rama invasiva, pero dice que a los 2 años ambas ramas se igualan y terminan ingresando en diálisis la misma cantidad de pacientes, ya sea que hayan ingresado a la rama invasiva o hayan ingresado a la rama conservadora. Lo mismo acá, el inicio de diálisis, y sí hubo mayor incidencia de stroke, de ACV, en la rama de estrategia invasiva, pero también nombra que no, el ACV no sucedía periprocedimiento. La mayoría de los ACV que ocurrían en la estrategia invasiva eran posterior a los 30 días del procedimiento. ¿Cómo explicaban la adjudicación a la intervención? Yo no lo leí, no encontré por qué, no encontré la causa. Pensé no lo adjudican a la intervención. Dicen que hay más ACV, pero no lo adjudican a la intervención. Claro, quizás pueda ser por la estrategia de doble antiagregación posterior a los procedimientos, posterior a la angioplastia, pero no nombra por cuál es la causa, cuál piensan ellos que pueda ser la causa. Bien. Dale. Bueno, y acá empieza a hablar un poco de qué era, digamos, a explicar un poco los números que veíamos antes. Dice que en el grupo de estrategia invasiva las incidencias acumuladas a los 3 años de angiografía y revascularización fue del 85% y del 50% respectivamente, que era lo que veíamos antes. Las razones más comunes por las cuales no se realizó la angiografía coronaria en el grupo que ingresó a la rama de estrategia invasiva fue muerte o enfermedad ocurridas antes del procedimiento y la preferencia del paciente. La enfermedad coronaria multivaso estuvo presente en el 51% de los pacientes, todos estos de la rama invasiva, ¿no? Y la afectación de la arteria descendente anterior izquierda era en el 57% de los pacientes. El 26,5% de los pacientes no presentaban enfermedad coronaria obstructiva y esta era la principal causa por la cual no se realizaba tratamiento percutáneo ni cirugía en aquellos pacientes que ingresaban a la rama de estrategia invasiva. Bueno, pero ojo que ahí te queda un cuarto más que tiene un vaso probablemente, porque 50% multivaso, 25, pongamos redondo, sin lesiones significativas, te queda otro 25%, o sea que el 75% de los pacientes tenían enfermedad coronaria, pero sin embargo solamente la mitad se terminó revascularizando. Obviamente no sabemos de qué magnitud. Y la otra que llama la atención, ¿no? Que ¿por qué pasa tanto tiempo entre la randomización y la decisión de intervención? Y que 6% de los pacientes que vos le explicaste cómo era el estudio y después te dicen que no, y llama la atención, es alto eso. O no le explicaste bien, o los pacientes querían solamente entrar en la rama intervencionista y no querían, no aceptaban una aleatorización. Eso es llamativo. Y que se hayan muerto, dijimos que no parecían tampoco pacientes tan graves, buena fe y poca clínica, y se murieron 5% en esos 30 días. Y esas cosas a veces en los estudios así de muchos pacientes cuesta entender, pero me parece que es una cantidad importante. Que 15% no haya llegado a hacerse la coronografía en el grupo intervencionista es medio mucho. Pero bueno. Sí, y porque después si el análisis se hubiese hecho por intención de tratar, esos pacientes tienen que ser evaluados en el grupo intervencionista, y no sé si se hicieron, por más que no se hayan intervenido. Desde que sí, creo que debe ser por intención de tratar. Eso casi seguro. No sé si te he explicado eso ahora, si el análisis fue por intención de tratar. Fue por intención de tratar. Se incluyeron los pacientes que al final no entraron, eso es lo que hay que ver, porque en el protocolo habitualmente, bien. Sí, lo nombro. Dale.
Después también en el grupo de estrategia conservadora, la incidencia durante los 3 años de angiografía coronaria y de revascularización fue del 31.6 y del 19.6% respectivamente. Y acá nombra cuáles fueron las causas de aquellos pacientes que tuvieron que ir inicialmente a angiografía coronaria y posteriormente a revascularización de la rama conservadora. Lo pone acá en porcentajes, pero las causas fueron la confirmación de un evento en el 11% y en el 8%, la sospecha de un evento pero que no haya sido confirmado, la angina refractaria al tratamiento médico óptimo o otras causas, que es el color, el de abajo, el color celestito. Estas fueron las causas por las cuales los pacientes que entraban a la rama conservadora terminaban con angiografía o revascularización. Esto es lo que yo te contaba, lo del crossover, ¿no? O sea, finalmente, 1/3 de los pacientes se terminó haciendo intervención, se terminó estudiando, y de los cuales 1/5 de ellos se terminó interviniendo. Entonces, tenés una tasa de crossover bastante elevado, y acordate que si lo evaluás por intención de tratar, a eso los vas a contar como conservador. Lo que hablábamos recién. Y esas otras causas, 10.7%, sí, hay que saber ¿cuáles qué, son? Porque, o sea, refractaria al tratamiento médico óptimo es lo más infrecuente. O sea, los pacientes no eran sintomáticos, sin duda, porque 1%. O sea, Totalmente. por síntomas, la minoría son los que fueron al final sometidos a un cateterismo. Otras causas, qué raro que sería. Bueno. Fíjate, ese sospechado pero no confirmado el gris, ¿no? 8%, qué sé yo. Bien, dale. Bueno, y otro dato del ensayo clínico es que se utilizaron varias estrategias para reducir el riesgo inicial de lesión renal aguda durante la angiografía y durante la revascularización. En el grupo de estrategia invasiva, la incidencia de lesión renal aguda asociada al procedimiento fue mucho más baja que la incidencia del 30 al 60% observada en estudios previos en pacientes con este grado de enfermedad renal avanzada. No obstante, se observó una mayor incidencia de inicio de diálisis en el grupo de estrategia invasiva, aunque también notamos que esta incidencia fue similar en los dos grupos de ensayo después de 2 años de seguimiento, que era lo que veíamos antes. La coronariografía se realizó aproximadamente lo mismo en el 85% de los pacientes que fueron asignados a la estrategia invasiva, y la revascularización en el 50% de esos pacientes. La razón más común por la cual no se realizó revascularización fue la ausencia de enfermedad coronaria obstructiva, y esto puede deberse a una menor precisión de las pruebas de esfuerzo y una mayor prevalencia de enfermedad microvascular en pacientes con enfermedad renal avanzada. Las conclusiones del estudio son que entre los pacientes con enfermedad coronaria estable, enfermedad renal avanzada e isquemia moderada o grave, no encontramos evidencia de que una estrategia invasiva inicial, en comparación con una estrategia conservadora inicial, redujera el riesgo de muerte o de infarto de miocardio no fatal. Podemos agregar que adelanta la diálisis 2 años. ¿No? No me quedó claro eso. No, porque dice que, o sea, los pacientes, al final, a los 2 años, la misma proporción de pacientes terminan en diálisis, pero los pacientes que fueron a la estrategia invasiva lo hicieron antes. O sea, los otros a los 2 años. Más que nada. ¿Qué porcentaje antes? Los que ¿Cómo era eso? entran en diálisis. Así es lo que entendí yo. No, pero por eso mostrar. O sea, esa es la de nueva diálisis. ¿Nueva diálisis cuánto? Ojo, sí, pero estamos hablando al año 10-12% contra un 5%. O sea, al año. Sí, el doble casi al año. Y a los 2 años, estoy mirando la figura de arriba. A los años se equiparan. Casi 20. Bueno, sí, un poquito antes de los 2 todavía siguen separados. A los 2 casi se... Bueno, un poco también desde la visión del intervencionista yo hago mucho hincapié en cómo encarar estos pacientes. No tampoco... No sé ahora del protocolo si decía, pero yo a estos pacientes nunca los estudio y los intervengo en el mismo acto. Creo que acá, para preservar esa función renal al límite, lo que hay que hacer es estudiar a los pacientes y esperar, más en pacientes estables, y esperar 5 o 7 días mínimo para programar la intervención. Eso te disminuye mucho la nefropatía inducida por contraste. La otra cosa que está también muy en boga en los últimos años es esto que se llama
angiografía coronaria cero contraste. Es totalmente una estrategia tipo de marketing, pero que con los nuevos angiógrafos uno trate de hacer angiografías coronarias con no más de 10 a 15 mililitros de contraste. Todas estas cosas son claves para tener en cuenta en estos pacientes. Y uno, en angiografía coronaria por cateterismo, tiene la chance de ir definiendo cuánto contraste hago, que siempre hablamos, Karina, con el tema de las angiografías angiotac, donde hay que inyectar un bolo para poder hacer el estudio. Vos acá tenés esa chance, entonces para mí es clave hacer una buena preparación de estos pacientes. Ya sabemos que no hay mucho, que en general la prehidratación es lo que más sirve. Estuvimos analizando hace no mucho el tema de las estatinas alta dosis. La acetilcisteína no sirve, pero sí me parece importante, y no sé, Araceli, si lo leíste en algún lado, si lo hicieron en el mismo acto la revascularización que la coronografía. Eso, Pedro, lo dejaban a criterio del equipo Claro. tratante. Si decidían tratarlo en el momento o qué tipo de tratamiento le hacían. Sí, yo creo que es una buena práctica en estos pacientes separarlas, porque vos decís, no, tiene 2 vasos, lo hago rápido, con poquito contraste, y después cuando te descuidaste, le metiste 150 mililitros más, y el paciente no siempre te hace la nefropatía inducida por contraste, mejor dicho, no siempre va a diálisis post intervención, pero sí creo que son lo que Karina dice, que son estos pacientes que le adelantás la diálisis. Entonces, me parece que es muy importante, obviamente esto es muy del especialista, pero es muy importante cómo encarar a estos pacientes. Bueno, no me contaste nada del score de angina, Ara. De eso me lo pasaste. Yo quería saber la calidad de vida. No, pero no encontré nada en el ensayo, por eso no lo puse. Debe estar, ¿sabes qué? Los de calidad de vida suelen a veces publicarse aparte, en otro estudio. Cuando el estudio lo hacen. Eso de IQR? Sí, pero Sí. si hicieron un análisis es el rango intercuartilo, en realidad. Es una medida de dispersión entre el cuartilo del tercero y el primero. Más grande el número, más dispersa en la muestra. No, pero ¿a qué te referí, Edu? Yo decía, ella habló que se iba a analizar calidad de vida. Score de calidad de vida. No, pero yo lo que te aclaro es que posiblemente salga otro estudio, como salió en el isquemia, salió también, el estudio de calidad de vida salió aparte, publicado aparte, como otro estudio. Puede ser, sí, porque Sí. no aparecen. Posiblemente. O busqué mal yo o no. No, posiblemente se publique aparte. Bien. La mayoría de veces pasa lo mismo, cuando uno analiza cantidad de angina, cantidad de medicamentos, en todos los estudios vemos lo mismo. Y los pacientes tienen un poco menos de angina y toman un poco menos de pastillas. Pero el estudio lo que busca demostrar es eventos duros. Y para eso buscaron 800 pacientes. Eventos duros no te baja más allá de la tasa de crossover, que no fue despreciable, y más allá de que solamente se revascularizaron la mitad. Es lo que hay. Por eso digo, lo que es un grave error es quedarse con los títulos de los trabajos. Y me parece que eso es lo bueno de analizar esto. Hoy ya Elisa decía, una cosa son los pacientes en evaluación para pretrasplante. Listo, ese es un subgrupo. Otra cosa son estos pacientes. Entonces, quedarse con el título es lo peor que uno puede hacer. Entonces, cuando lean trabajos, intenten hacer como hoy, intentar desmenuzarlo para lograr tener respuesta a las dudas que nos plantean. Y a veces las encontrás a las dudas y a veces no las encontrás y no te las sacás. Así que ya han visto qué es lo que nos pasa. Dale, Eli. Yo una cosa en realidad para aplicabilidad y cómo yo interpreto este estudio, digo, bueno, a ver qué me sirve para mi práctica. O sea, tal vez a veces, y que nos pasa, a veces nos derivan los nefrólogos pacientes con una insuficiencia renal que es crónica, que la vienen estirando como chicle, y vos decís, está bien, tiene isquemia, el paciente no está tan sintomático, ¿le hago o no le hago el cateterismo como para valorar si hay alguna lesión significativa que lo pueda llegar a mejorar? Y a veces ese es el gris que uno lo piensa y le decís, bueno, sigamos con tratamiento médico y lo voy controlando mensual o cada 2 meses, pautas de alarma, el seguimiento. O sea, yo creo que el riñón es uno de los órganos que el cardiólogo tiene que cuidar, porque entrar a diálisis
le agrega otro factor al paciente con insuficiencia cardíaca o con cualquier tipo de no saquemos insuficiencia cardíaca que acá no entró, pero con cualquier patología cardiovascular, el hipertenso, un poquito el hipertrófico y demás. Entonces yo creo que, ¿por qué? Porque el paciente después a veces disminuye la diuresis, empieza a tener sobrecarga, o sea, le agregás un dato más. No es menor esto de que en los pacientes que hicieron rama invasiva se aceleró el ingreso a la diálisis y tiene su fundamento claro. Entonces yo creo que en ese subgrupo cuidar el riñón y yo me agarraría más de este estudio. Y después en los otros, tal vez hay pacientes en diálisis que no se quieren trasplantar, que no cumplen criterio de trasplante, entonces son pacientes que a lo mejor yo iría por este lado también, pero tal vez lo que más yo hago, el paciente que va a trasplante, la idea es optimizarle todo e ir por un poco evitar el evento, porque a veces el paciente va a decir, bueno, tal vez me entra en el porcentaje que no tuvo evento, pero si realmente te hace un evento mayor por isquemia, es un problemón. O sea, yo creo que hay que utilizar este estudio y sectorizar y diferenciar los pacientes que nos llegan al consultorio para poder aplicarlo de mejor manera, pero realmente a mí me sorprendió los resultados, así que bueno, es para pensar que uno puede aplicar en su tarea diaria. Bien. ¿Qué más tenés, Ara? No, nada más, Pedro. Ah, las Pero no había las perdón. preguntas. Sí, me pareció que lo habías puesto. Perdón. Bueno, las preguntas que nos hacíamos, esto son las preguntas de eliminación para saber si el ensayo es, digamos, nos garantiza leerlo, nos garantiza un buen ensayo. Se orienta el ensayo a una pregunta claramente definida así, porque, bueno, era el tratamiento, qué tipo de tratamiento realizarle en pacientes con enfermedad coronaria crónica y enfermedad renal avanzada. ¿Fue aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos? Sí, fue aleatoria. ¿Fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes que entraron en él? Sí, también se analizaron todos los pacientes hasta el final del estudio. Las preguntas del detalle. ¿Se mantuvo el cegamiento? No, porque no fue un ensayo abierto. ¿Fueron similares los grupos al comienzo del ensayo? Sí, que eran las características basales de cada grupo que analizamos previamente. Al margen de la intervención en estudio, los grupos fueron tratados de igual modo. No lo vimos en detalle a la comparación de ambos tratamientos, pero en el gráfico de barras que habíamos visto era muy similar el tratamiento que realizaban ambos grupos, por eso los unificaban a las dos estrategias. ¿Cuáles son los resultados? Es muy grande el efecto del tratamiento. Creo que, bueno, si uno maneja o trabaja con esta población, creo que es un ensayo que abre un poco de puertas a repensar algunas cuestiones o algunos tratamientos que se realizan con estos pacientes. ¿Y cuál es la precisión de este efecto? El intervalo de confianza al 95% va de 0,79 a 1,29 con una P no significativa de 0,95. ¿Puede ayudarnos estos resultados? ¿Puede aplicarse estos resultados en tu medio de población local? Sí, casualmente, porque nosotros, si bien como residentes no hacemos consultorio y no vemos la evaluación previa de estos pacientes, sí los vemos ya sea posterior a un trasplante renal, ya sea en la evaluación pre-trasplante, que se internen por alguna causa, también los vemos a los pacientes. ¿Se tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica? Sí, se tuvieron en cuenta. Se tuvo en cuenta insuficiencia cardíaca, internación por angina inestable, se tuvieron en cuenta otros parámetros clínicos. Y los beneficios a obtener justifican los riesgos y los costos, le puse también que sí. Y nada más. Bueno, yo algún sí le hubiese puesto no sé, pero es totalmente opinable, porque algunas me quedaron algunas dudas, pero puede, como decíamos, que haya resultados, estudios adicionales, puede que después salga información
o que esté disponible y bueno, y nos basamos en el estudio principal y ya hemos dicho en reiteradas ocasiones que cuando uno analiza un estudio, por ahí tiene que ir a buscar el apéndice si quiere tener información más detallada del mismo. Entonces, en una de esas está todo esto publicado, en una de esas ya salió también lo de calidad de vida y bueno, vos te dedicaste a analizar este estudio y por ende está bueno que analicemos y comentemos este estudio. Pero bueno, las preguntas también ya lo aclaramos que son generales y no siempre tienen por qué ser contestadas de manera tan contundente como es sí, no sé o no. Así que bueno, está bárbaro. Me parece que muy, muy bueno el análisis del mismo. Así que bueno, ya se nos hizo las 9:15. Gracias a todos de nuevo. Gracias, Elisa, por la participación. Y nos vemos de acá 2 semanas con otro estudio, con otro bibliográfico. Bueno, chau, chau. Nos vemos. Chau, Gracias. gente. Chau, Chao, nos Cari. vemos. Chau, chicos. Hasta Chao. luego.